Gracia y paz. Gracia y paz. Verdadero saludo neotestamentario. Gracia y paz para todos con el tema principados. Principados. Esté atento porque diferente a otras ocasiones vamos a dar esta primera parte mañana, si el Eterno y Todopoderoso no, nos lo permite. Vamos a seguir con esta serie y le pido que comparta el video y comente. Denos su opinión. Su opinión es muy importante. El tema principados. Y estamos chequeando que todo esté correcto, que para empezar de inmediato, sin hacer preámbulos innecesarios. Principados. Comparte este video con algún amigo conocido. Compártalo, compártalo. Gracia y paz. Saludo que mientras tengamos vida lo daremos. Saludo bíblico, saludo neotestamentario. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracia y paz. Shalom, shalom. El saludo de la diáspora en el primer siglo del pueblo que aceptó a Jesús, al Señor Jesucristo, a Yeshua HaMashiach. Gracia y paz, porque de ambos pueblos hizo uno. Principados. Bien, ya estamos en el aire y vamos a entrar de inmediato. Vamos a entrar de inmediato y vamos a compartir la pantalla con ustedes con este tema de principados. Principados, ahí está. Ahí está. Ese es el tema. Perfecto. Ese es el tema. Principados. Porque, señores, por muchos siglos, pero especialmente en las últimas décadas, se nos ha vendido algo que no es como lo han dicho, no es como muchos libros de la llamada guerra espiritual se lo han vendido a usted. Aclaramos, nosotros estamos conscientes de que existen fuerzas invisibles, espirituales, inexplicables, de maldad, a las cuales nosotros de alguna manera, a través de la vida cotidiana, a través de la vida diaria, tenemos que de una u otra forma en este mundo físico hacerles frente. Ahora, el apóstol Pablo no fue al espacio a tirarle una foto a los principados. Entonces, se ha tomado el sensacionalismo y el emocionalismo de una batalla espiritual, de una jerarquía espiritual que por conveniencias económicas y por asuntos de que muchas veces decir la verdad a muchos no les conviene, no quieren ir al texto bíblico a explicar las cosas como son. Bien, ahí está. Principados. Efesios 6:12. Leemos en la Santa y Bendita Reina Valera. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Continuamos. Leo
traducido del Nuevo Testamento griego, Nestlé Aland, la edición número 28 del griego del Nuevo Testamento de Nestlé Aland, porque no entablamos el combate contra una criatura humana, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones del aire. Ahora bien, nosotros tenemos que definir lo que eran los principados a la luz del texto bíblico, no inventos, no nombres inventados por una cultura, que es lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar, porque Pablo, así como habla de carne y sangre, que es un semitismo, es una frase semítica que en esta misma semana la vamos a explicar con toda la bibliografía histórica y autores a mano. Principados, principados. Miren quién está ahí, miren quién está ahí. Al primer hombre que se le llamó principado, Octavio César Augusto, primer ser humano en la tierra que se le llamó oficialmente con este título, y entiéndase que estoy hablando en castellano. Fíjese, el primero en ser nombrado con el título de principado y el primero en la historia en usar este título de principado lo fue Octavio César Augusto. ¿Qué pasó con Octavio César Augusto? Que entre el 16 de enero del año 27 antes de Cristo y el 14 de agosto del mismo año antes de Cristo, el Senado romano nombra al emperador ya mencionado Octavio César Augusto, otorgándole derechos y poderes de jefe principal, regulador y cabeza de una autocracia autoritaria y plenipotenciaria en Roma. Y se le dieron en ese periodo, entre enero y agosto, 16 títulos jurídicos, 16 títulos legales. Recordemos que Jesús nació bajo el principado. Lo repito, Jesús nació. Recordemos que Jesús no es eterno. Jesús es sempiterno porque Jesús nació en la tierra. Jesús no es preexistente. ¿Por qué? Porque Jesús nació en la tierra. Preexistente es el verbo. Eso es en otra explicación. Jesús nació bajo el principado de Octavio Augusto César. Octavio César Augusto o Augusto César se le llamó el principado, y bendecimos a todos aquellos que están conectados. El principado, nombre dado al primer periodo del Imperio Romano desde el comienzo del reinado de Augusto en el año 27 antes de Cristo, el cual delegaba su poder a magistrados, gobernadores, hasta el final de la crisis del tercer siglo, en el año 284 después de Cristo, después de lo cual se convirtió en el llamado dominio. Estoy siendo didáctico y académico para que se entienda lo que queremos transmitir. ¿Qué ocurre? Que estos principados, especialmente al principado del emperador
se le otorgaron 16 títulos. ¿Cuáles fueron? Número 1, Gran Principado y Primer Principado del Imperio Romano. Lo voy a repetir porque Pablo está haciendo aquí, haciendo una mezcla de figuras, metáfora, metonimia, entre otras. Entonces, primer título, Gran Principado y Primer Principado del Imperio Romano. Óigalo bien. Segundo, Augusto y Principal Dominio y Superior Potestad Noble del Imperio Romano. Tercero, Gobernador Supremo de todas las legiones, cohortes, centurias y huestes romanas. Recuerden que las centurias tenían un grupo de 8 hombres llamados contubernio, que aunque usted no lo ve en la pantalla, así era. Por eso en las cortes criminales, cuando se habla de que fulano y sutano y perencejo estuvieron actuando en contubernio, eso viene del sistema greco-romano, porque las centurias tenían un grupo que podía aumentar, pero eran 8 en el Imperio Romano, llamado los hombres del contubernios, que servían de respaldo, servían de backup. Cuarto, autoridad superior y suprema del mundo. Mire todos los títulos que le dieron. Quinto, jefe de las fuerzas romanas de poder. Sexto, cabeza de todos los poderes humanos. Séptimo, cabeza de todos los hombres fuertes. ¿Cómo? Sí, el Imperio Romano, y eso lo explicaremos en otro video, tenía hombres fuertes que cuidaban a diversos tipos de funcionarios, incluyendo dentro del mismo ejército romano, aparte de los dirigentes civiles de la plutocracia y de la autocracia. Tanto de la plutocracia como de la autocracia cuidaban a esos individuos. Cabeza de todos los hombres fuertes. Octavo, principal en mando, potestad, autoridad y dominio del imperio y del ejército de Roma. Noveno, jefe superior de todos los principados regionales, plenipotenciarios y gobernadores de las huestes regionales. Décimo, número 10, jefe divino. Oiga eso. Al emperador se le llamaba jefe divino y supremo de las fuerzas espirituales del cielo, regiones celestes y o regiones cósmicas. Número 11. Mire cuántos títulos se le daban a este señor. Número 11, más excelso y alto trono del Imperio Romano, 7 títulos más. 12, jefe de las potestades romanas. Repito, jefe de las potestades romanas, poderes romanos. Número 13, gran gobernador ilustre de todos los tronos, poderes, dominios de este siglo. Número 14, el gran hombre fuerte. Oiga, ¿quién se le llamaba el gran hombre fuerte? Al César, al emperador romano. El gran hombre fuerte, regulador, soberano y monarca de todo el imperio romano. Número 15, su excelencia magnífica, supremo comandante militar de todas las huestes del imperio romano. Número 16, la gran eminencia digna de honra, toda gloria, majestad y poder. Estos títulos se les daban al emperador, al César, y se le dieron especialmente al ya mencionado en este live,
Octavio César Augusto o Augusto César. Ahí está, para su consumo, para que sea didáctico y usted tome nota de esto que estamos hablando. Bien, ¿qué pasa? Que como el imperio era bastante amplio, ya estaremos hablando de la población del imperio, lo que abarcaba y las regiones en otro live, muy probablemente mañana, si el Eterno nos los permite, si el Eterno nos los concede. Se le entregaba un título jurídico a cada principado, porque el principado era el César, pero se le entregaba un título jurídico a cada principado. ¿Cómo va a ser? Sí, un título jurídico. Y ese título jurídico que se le entregaba, oiga bien, en ese título jurídico, ahí lo comparto, ese título rezaba de la siguiente manera, leo textualmente, por favor permítame ser académico ahora para que la palabra, las escrituras se entiendan correctamente, porque Pablo está viviendo en el siglo I. Pablo es hijo de su tiempo. Pablo es hijo de su época, al igual que Jesús. Pablo no era un extraterrestre. Pablo estaba haciendo comparación, estaba haciendo metáfora, metonimia, estaba usando la sinonimia, estaba usando el símil para hacer una comparación, porque era una forma de él explicar a lo que se estaba enfrentando la iglesia. ¿Qué pasó? Sencillo, que los principados eran magistrados reguladores comisionados. ¿Con qué? Con poderes plenipotenciarios, militares, de alguaciles, gobernantes de todas las autoridades romanas, a los cuales se les entregaba un título jurídico con autoridad y poderes especiales para enjuiciar, establecer e imponer sentencias, regulaciones y estrategias militares de alto nivel que garantizaran la paz. Oiga bien, no la paz, sino la paz, P-A-X, la paz romana, que entiendo que usted conoce eso y conoce a qué se le llamó la paz, P-A-X, la paz romana y la estabilidad del Imperio Romano. Cito fuentes: Mazarino en el año 1973, P. Culesco en el año 1981, fuentes que tenemos en nuestro poder, Van Rum en el año 1974, Neufeld en el 1997 y Wenz en el año 1987. Ese título jurídico, ¿qué decía, doctor Paulino? Permítame tomar un poco de líquido. Ese título jurídico que se le entregaba a cada principado era un título que establecía lo que los principados militares tenían que hacer. Y en ese título jurídico se describía que los principados militares serán investidos con todo el poder, toda la autoridad y toda la armadura del Imperio Romano para que puedan mantenerse firmes en el establecimiento de la paz romana y contra las acechanzas, amenazas y artimañas de todos los enemigos del imperio. Se establecía que esos principados no escatimarán, oiga bien, esfuerzos en destruir toda persona, toda carne,
toda sangre y derramar toda la sangre que sea necesaria contra todas las fuerzas que se opongan al sistema de gobierno del Imperio Romano y de la Pax Romana. Establecía ese título que los principados, militares, magistrados, reguladores tenían que ejercer dominio militar y civil sin restricción sobre las autoridades regionales, sobre las potestades regionales y sobre las autoridades locales y jefes gobernantes. Llámese jefes gobernantes y gobernadores, y sobre los grupos y fuerzas de las auxilias, que eran ciudadanos romanos y gladiadores, entrenados en contrainsurgencia y contra sediciones y grupos malvados y sediciosos que se levantaran. En cuarto lugar, en ese título que se le entregaba poderes plenipotenciarios a los principados, se establecía que los principados tendrán todas las potestades legales para gobernar e imponerse sobre todas las fuerzas visibles, conocidas, secretas y ocultas del presente siglo y de los siglos venideros, siendo ellos mismos los jefes de las fuerzas auxiliares y huestes contra insurgencia para combatir y destruir las fuerzas del mal que operan en todas las regiones territoriales celestes y que pertenecen al mundo de los dioses que protegen el Imperio Romano. ¿Cuáles dioses? Ustedes saben que los romanos hicieron un copy-paste de todos los dioses griegos, en especial de los dioses olímpicos. Por eso hay Biblias que tienen los nombres de los dioses griegos y hay otros que tienen los nombres de los dioses romanos. En ese documento legal se establecía que los principados tomarán y llevarán toda la armadura necesaria y completa establecida en el ejército romano y disponible en todo el imperio para que puedan resistir y derrotar todas las acechanzas, oposiciones, estratagemas y adversidades en cualquier día malo que se presente. Y habiendo destruido y terminado y acabado con todos los poderes enemigos de las fuerzas opositoras del mal que amenazaban la paz romana, se mantengan firmes. En sexto lugar, en ese documento, en ese título jurídico legal que se les daba a los principados, a esos magistrados reguladores, rulers, establecían que sus ayudantes militares y civiles se mantendrán firmes en la verdad de su investidura y en la justicia de su asignación, y sus pies estarán preparados para establecer e imponer en cualquier región y territorio la paz romana. En séptimo lugar, ese documento establecía que los principados, con su espada, poder y autoridad, garantizarán la salvación y estabilidad del Imperio Romano, pero sobre todo del César, y resistirán con su poder, autoridad, fuerza y escudo y las espadas, aún los dardos de fuego lanzados en ataques y contraataques por las fuerzas contrarias, enemigas, opositoras de la Pax Romana. Número 8. Ese documento establecía, y bendecimos a todos aquellos que se están conectando. Comparte este video. Hay gente que comparte basura. Este video es didáctico, educativo, instructivo, pero sobre todo edificante para su vida personal, emocional, espiritual, para que usted sepa cuál es la verdadera lucha, cuál es la verdadera batalla. Ese documento, ese título jurídico establecía que los principados
serán perseverantes y vigilantes en su comisión, funciones, asignaciones y el ejercicio de su poder y de su autoridad. Señores, fuentes hay. Tenemos, para que lo puedan buscar, a McDougall en el año 91. Tenemos a Bartoldo Jorge Newburn en el año 1827. Tenemos a Carter en el 1987, a Miller en el 1964, entre otros, como Teodoro Monsen en el 1882. Usted lo puede investigar y lo va a encontrar. Ahora bien, para no cansarles, repetimos, no negamos que existen fuerzas espirituales invisibles que actúan en esta tierra. Pero nosotros tenemos una ventaja porque tenemos una parte física terrenal y una parte que es espiritual. Pero aparte de eso tenemos un cerebro que piensa mejor que una computadora, trabaja mejor que una calculadora. Un cerebro con neuronas, con dendritas y axones, para que usted pueda pensar, analizar, discernir, reflexionar. Entonces, volviendo al punto, estas características del principado, es importante que entendamos que, y les repito, que el nombre de principado fue dado al primer periodo del Imperio Romano, desde el comienzo del reinado de Augusto en el año 27 antes de Cristo, y él delegaba su poder a gobernadores, y esto estuvo siendo efectivo hasta el final de la crisis del tercer siglo, en el año 284 después de Cristo, después de lo cual se convirtió en el llamado dominio. Entonces, ¿cuáles eran las características del principado? El principado se caracterizaba por el reinado primero de un solo emperador, que luego se le llamó César, quien nombraba, oiga esto, el César, el emperador, nombraba principados militares regionales para preservar y garantizar la aplicación de la autoridad y poder formal en todos los aspectos de la República Romana. El principado se le llamaba así a la sede, a la oficina administrativa militar, supervisora y reguladora de las funciones del emperador romano que garantizaban la paz romana. El principado, ¿qué hacía? El principado, fuese de una comarca regional o de otra, ejercía un poder oculto detrás del gobierno autocrático y actuaba de forma disimulada, encubierta muchas veces e invisible, y tras bastidores, para silenciar, matar y enterrar toda forma de oposición social, política, religiosa o ideológica que amenazara la estabilidad del imperio, la estabilidad del César y la estabilidad de la llamada Pax con X, P-A-X, la Pax Romana. El principado no actuaba solo. El principado trabajaba en conjunto con los demás funcionarios del imperio y actuaban de forma cruel, opresiva y arbitraria, usando una forma de gobierno dictatorial iniciada en la República Romana para imponer la Pax Romana. El principado, como no actuaba solo, era una unidad militar ecuestre con un jefe o comandante militar a la cabeza, que también le llamaban el principado, con poderes totalitarios, con poderes plenos,
con poderes jurídicos, con poderes legales y poderes absolutos, como si fuera el mismo emperador, que para el año 27 antes de Cristo, como ya lo dijimos antes, año 27 antes de Cristo, fue establecido de forma oficial en todo el Imperio Romano. Cada principado tenía una unidad civil a su servicio que funcionaba como cuerpo auxiliar. Ya lo publicamos bien temprano en la mañana, compuesta por ciudadanos romanos brutales, ciudadanos romanos crueles, ciudadanos romanos implacables y feroces, pero muy bien entrenados en contra de insurgencia, en contra de sediciones, especialistas en el manejo y ataque de todo tipo de armas, adiestrados y entrenados en todo tipo de luchas, peleas, ataques, batallas y combates para mitigar y vencer, destruir y desaparecer toda sublevación, toda rebelión, toda rebeldía, todo alzamiento, toda sedición, todo motín o revuelta en contra del Imperio Romano, en contra del César o en contra de la paz romana. Señores, comparte este video, compártalo, porque va a ser de mucha bendición a su vida, a su familia, en todos los órdenes. El principado, a las unidades civiles auxiliares de crueldad y ataques de cada principado. Oiga esto, yo quiero que escuchen bien. A las unidades civiles auxiliares, repito, a las unidades civiles auxiliares de cada principado les llegaron a señalar con el sobrenombre de huestes impetuosas de maldad de las regiones territoriales, aéreas y celestes o cósmicas. Doctor, ¿y dónde yo puedo conseguir esa información? Te voy a dar autores. Puedes consultar a Bochanin en el 1951, a Hudson en el 1927, a Mazarino en el 1973, a Cornelius en el 1899, a Mash en el 1846, entre otras fuentes que ya hemos señalado y hemos explicado de forma cautelosa y de forma bien espaciosa. Amados y amadas, amados y amadas, Pablo quiere explicarle, y menciono a Pablo y entienda el sentido para que el pueblo que no tiene mucho conocimiento pueda entender esta explicación. Entendemos que hay cartas originales de Pablo y hay cartas que fueron de sus estudiantes de segunda y tercera generación. Pablo toma la frase "no tenemos lucha contra carne ni sangre". Pablo la toma de un rabino judío que fue presidente del Sanedrín. Y esa frase, usted me dirá, pero doctor, no había internet, no existían las facilidades. Bueno, pero Pablo conocía la historia, la filosofía, la ley judía, el judaísmo, conocía la Torá, conocía toda la secuencia de los sugot, que anacrónicamente se le llamaron rabinos anteriores o primarios. Y Pablo toma esta expresión de que no tenemos lucha contra sangre y carne, y estoy acudiendo a la Santa Reina Valera de 1960, que ya hizo modificaciones. Él toma esta frase
de un rabino llamado José o Joseph Ben Yoezer, que vivió desde el año 252 antes de Cristo hasta el año 161 antes de Cristo y fue presidente del Sanedrín desde el 170 antes de Cristo hasta el 140 antes de Cristo. Esa frase, no tenemos lucha contra sangre y carne, y cuya traducción correcta es como la leímos al principio, porque no entablamos el combate contra una criatura humana. Por lo tanto, hay metáfora. Usted no puede venir a hablar en contra de la metáfora, en contra de la lingüística, en contra de la filología, porque entonces usted está cayendo en una doctrina de error, en una patochada lingüística, en un adefesio, en una mala hermenéutica, en una exégesis incorrecta. Entiéndase, exégesis! Y esta frase, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Hello. Este rabino, Joseph o José Ben Yoezer, la usó para referirse a los dioses griegos que se creía y pensaban que los mismos ejercían influencia desde las regiones celestes o las regiones cósmicas sobre los seres humanos. Hay un audio corriendo por ahí donde aclaramos y leímos la página 633 y parte de la página 634 con el tema monoteísmo, enoteísmo y politeísmo en el segundo templo. Anoche, hablando con un apóstol, descubro que el historiador Mircea Eliade en 2 tomos, poseo toda la bibliografía de este historiador, toda completa, en 2 de sus libros, coincide con más de 5 autores. Y se habla de que en el segundo templo, entre otros, había pensamiento monoteísta, pensamiento enoteísta y pensamiento politeísta. Usted me dirá, pero doctor, esos términos vinieron después. Claro, pero estamos hablando de la línea de pensamiento que estaban asumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese segundo templo, había una batalla ¿contra qué? Contra el helenismo. Y habían 2 grupos, porque siempre, o hay 2 grupos o hay 3 grupos que se unen en contra de los demás. Nadie actúa solo, nadie. Eso es mentira. Ah, no, que yo actúe solo, que yo no, nadie actúa solo. Recuerden que en ese periodo existieron 5 Antíocos, y el más famoso fue Antíoco 4 Epífanes. Y en ese periodo el templo de Jerusalén fue transformado y convertido en un santuario de sincretismo religioso al dios Zeus olímpico. Zeus olímpico era el Baal fenicio. Lo repito, el Baal fenicio, los griegos lo convirtieron en el Zeus olímpico, como convirtieron otras figuras y personajes. Por ejemplo, el Satán, el famoso diablo pentecostal, que hoy se reprende y se echa fuera. Esa figura, porque nadie le ha tirado una foto al diablo, nadie le ha tirado una foto a Satanás. No existe fotografía de Satanás. Todo lo que usted tiene en su cabeza viene procedente de Hollywood, viene procedente de Disney World, viene procedente de los muñequitos, de los cartoons, de caricaturas animadas, fantasías animadas de ayer y hoy, vienen dibujados. ¿Por qué? Porque se forman ideogramas, los íconos trabajan en nuestro cerebro. Y desde Fenicia viene corriendo la figura de Satanás, de Satán, el diablo, como usted quiera llamarle. Entonces, no voy a tocar ese tema. El templo de Jerusalén se convierte en un santuario pagano
de sincretismo religioso a Zeus olímpico, que es el Baal fenicio. Recordemos que habían dos grupos. Estaban los Oníades de la saga de Onías. Puedo explicarlo en otro live. Los Oníades y los Tobíades. Señores, ambos grupos eran judíos, pero los Tobíades, siempre los Tobías son malos, todo el tiempo, y están infiltrados. Esta conducta que muchos le llaman espíritu, porque ¿qué es un espíritu? También es una conducta, un pensamiento, una intención, un espectro, una manifestación. Los Tobíades aconsejaron a Antíoco IV Epífanes que abrogara, que destruyera la Torá por medio de un edicto de persecución o un decreto real. Y él, en este decreto, oiga bien, los Tobíades, que eran judíos, para llevarle la contraria a los Oníades, que guardaban todos los preceptos de la ley. Antíoco Epífanes, después, oiga esto, de meter la estatua de Zeus en el templo, el Zeus olímpico, que es el mismo Baal fenicio. Número 1, prohíbe la observancia del Shabbat. Número 2, la no celebración de las fiestas judías. Ojo, las fiestas judías. Hay una gran discusión porque los mesiánicos dicen que son originales. Los que son un poquito más estudiosos dicen no, son una copia de otros pueblos. Pero hay otros que son más radicales y dicen no, son totalmente originales. Pero hay otros que dicen no, esas fiestas judías las copiaron de tal sitio, de tal sitio y de tal sitio. Pero eso lo trataremos en otro acápite. ¿Por qué? Porque hay más de 15 autores, judíos, por cierto, que señalan ellos mismos que esas fiestas fueron una copia de otras culturas. Porque nadie, oiga bien, nadie escapa a la transculturación. Repito, nadie escapa a la transculturación. Recuerden, este video llega a ustedes como cortesía de la Universidad BCC o BCC Adonai Elohim Christian University. Y ya están abiertas las clases de licenciatura y maestría. El mes próximo estaremos con el doctorado. Todo intensivo, acelerado. Entonces, ¿qué hace Antíoco IV Epífanes? Por sugerencia de los judíos Tobíades, para llevarle la contraria a los judíos Oníades, de la saga de los Onías, prohíben la celebración y observancia del Shabbat, prohíben la celebración de las fiestas judías, prohíben la práctica de la circuncisión, prohíben la posesión de cualquier libro que sea sagrado. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia el segundo templo, usted va a ver que el sacerdocio del segundo templo, el Sanedrín, y los maestros estaban divididos en sus creencias. Uno eran monoteístas, otro eran enoteístas y otro eran politeístas. Entonces, ¿qué pasa? Que los que eran adeptos a la cultura griega, a la religión griega, a la filosofía griega, se les llamaba los filohelénicos, los filo, amor, adhesión, apego, filohelénicos. Pedían una reforma radical a fin de transformar el judaísmo bíblico en una religión de tipo moderno, comparable a las otras religiones sincretistas contemporáneas de la época. ¿Qué pasó? Que las provisiones de Antíoco Epífanes provocaron que el culto instaurado en Jerusalén fuese de carácter politeísta, siendo Antíoco IV Epífanes el gallo de pelea visible, porque los que estaban detrás eran los judíos Tobíades. Los judíos Tobíades fueron que incitaron a Antíoco Epífanes, el número 4 de los 5 más famosos. ¿Y qué hizo Antíoco IV Epífanes? Lo he publicado otras veces. Fue el culpable de numerosos sacrilegios. Incluso hay 4 autores que relatan que llevó una puerca hembra, un cerdo hembra,
embarazada, preñada, ya casi para dar a luz, y que lo abrió por el medio. Eso está documentado en el altar santo, en el Santo Santorum, en el llamado lugar santísimo. Yo no entiendo cómo fue que el Eterno no lo mató. Yo no entiendo muchas cosas a veces, porque todo el que entraba al Santo Santorum tenía que morir. Y este malvado, este impío, entra y el Eterno no lo mata. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Yo quiero que alguien me lo explique, porque hubieron otros hombres que entraron al Santo Santorum. Entiendo que Pompeyo, sí. Conocemos la historia de Roma al dedillo. En los últimos 20 años nos hemos dedicado a estudiarla. Entiendo que Pompeyo entró y después de que entró al Santo Santorum, vino el declive, la barbarie en su vida hasta que murió. Pero eso es otra historia. Pero yo no entiendo cómo Antíoco sacrifica, mata una puerca hembra en el Santo Santorum y el Eterno no lo mata. Dios mío, Eterno Padre, Hashem, Adonai Elohim, este Antíoco 4 Epífanes fue el culpable de numerosos sacrilegios. Profanó el templo, metió la apostasía del culto sagrado, pero sobre todo, toda la intolerancia, rapiña y persecución contra los judíos. Él fue la cabeza visible detrás de los judíos tobíades y de los filohelénicos de aquella época. Seguiremos mañana o el viernes, si el Eterno nos los permite. Este es un especial de Periscopio titulado Principados. Comparte este video. Déjeme su opinión, por favor. Tanto mi persona como mi amada esposa la leemos. Su opinión es muy importante. Comparte este video para que sea de edificación y bendición a su vida. Gracia y paz. Shalom, shalom. Que el Eterno, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.